¿Quién fue José de Nazaret? El hombre que, bueno, hay tradiciones que casi borran, en realidad ni nombran. Pero ¿quién fue? Algunas personas conocen a Jesús de Nazaret, pero ¿y a José? José de Nazaret probablemente la figura de la más silenciada en el relato cristiano central. Padre adoptivo de Jesús, esposo de María. Él era un arquitecto que, bueno, no se pronuncia tanto palabra en relación a él en los textos canónicos, aparece en evangelios. Bueno, él era carpintero, si es que no lo recuerdo, si es que lo recuerdo bien. Y un carpintero es como un arquitecto, el día de por eso dije arquitecto, ahora conecté las cosas. Sin embargo, la iglesia construyó alrededor de él una teología, devoción y iconografía que lo convirtió en un modelo del padre justo, esposo casto y trabajador silencioso. Bueno, él y distintos evangelios refieren a lo que eh, fue José. En ello está en Mateo, en donde lo comentan que es Evangelio de Mateo es el único donde José es el personaje central de la narrativa de nacimiento, María es mencionada, pero la historia se cuenta de su perspectiva. La genealogía se abre al Evangelio, se traza la línea de Abraham, a David, a José. Es una genealogía legal y patrilineal que establece a Jesús como hijo de David a través de José. Dato teológicamente significativo dado que Mateo también afirma que José no es el padre biológico. El anuncio en sueño. José descubre que María está embarazada antes de haber convivido con ella. Decía repudiarla en secreto para no exponerla. Un ángel se le aparece en sueño y le explica el origen divino del embarazo. José obedece y toma a María como esposa. La huida a Egipto. Advertido nuevamente en sueño, José huye con María y el niño a Egipto para escapar de la matanza ordenada por Herodes, el episodio que es leído por Mateo como el cumplimiento de Oseas. Al regreso a Nazaret, muerto Herodes, José recibe la instrucción en sueño de regresar. Teme a Arquelao, hijo de Herodes, que reina en Judea y se establece en Galilea, en Nazaret. Lucas construye una narrativa del nacimiento completamente diferente. Aquí el protagonismo es de María. El ángel se aparece a ella. El Magnificat lo pronuncia a ella. En Lucas lo describe como un hombre llamado José de la casa de David, prometido de María. Menciona a José, sube a Belén porque era de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Narra a los pastores se encuentra a María, José y al niño acostado en el pesebre. De que cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño al templo de Jerusalén. Tiene una nota textual importante. El padre y la madre de Jesús estaban maravillados de las cosas que se decían de él. La palabra usada es padre, sin calificación. Narra el episodio de Jesús en el templo a los 12 años, cuando sus padres la encuentran. María dice, tu padre y yo hemos buscado angustiados. Jesús responde, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Una respuesta que implica distinción entre el Padre terrenal y el celestial, aunque ambos padres buscan al mismo niño. Juan no tiene una narrativa de infancia. José aparece mencionado únicamente en referencia a la identidad de Jesús. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así con los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? En ambos casos el hijo de José funciona como identificador social. En el primer siglo era un hombre conocido por el nombre de su padre. La objeción de Juan es precisa. La gente lo conoce como hijo de José, lo que es incompatible la afirmación de su origen celestial. Marcos, el evangelio más antiguo, no tiene narrativa de infancia. José nunca es mencionado por nombre. Su única referencia indirecta está en Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí
con nosotros sus hermanas? La formación es inusual. Jesús es identificado como hijo de María, no de José. En la cultura patrilineal del primer siglo, identificar a alguien por su madre en lugar de su padre es excepcional y posiblemente significativo. Algunos estudiosos interpretan esto como evidencia de que José ya había muerto en ese momento. Otros lo leen con indicios de que el origen de Jesús era conocidamente irregular en su comunidad. Para entender a José imprescindible entender Galilea bajo la ocupación romana en el periodo del reinado de Herodes el Grande y la tetrarquía del hijo de Herodes Antipas. Galilea era una región agraria y artesanal, cultural y étnicamente mixta, a diferencia de Judea, donde el poder sacerdotal, la observancia de la ley tenía mayor centralidad. Galilea tenía mayor contacto con la cultura helenística a través de sus ciudades de Séforis y Tiberíades, construida y reconstruida durante el periodo en cuestión. Nazaret del pueblo de José y María era una aldea pequeña. Las estimaciones arqueológicas más recientes sugieren que la población entre 200 y 400 personas, un asentamiento judío sin evidencia de población pagana significativa, construido sobre laderas rocosas al norte de la llanura de Jezreel. El matrimonio judío del periodo tenía dos etapas distintas en los textos evangélicos, reflejan directamente. El kiddushin o el compromiso desposorio, que era un contrato legalmente vinculante. La pareja no convivía, pero ya eran considerados esposos, esposo y esposa, en términos legales. Romper este vínculo requería divorcio formal. Una mujer esposa que quedaba embarazada era jurídicamente adúltera. El nisuin, la transferencia de la novia a la casa del novio. El inicio de la convivencia de la vida matrimonial plena. Cuando Mateo 1:18 dice, antes de que se juntasen sabió que se había conseguido el Espíritu Santo, el contexto es el periodo de Kiddushi. María y José están desposados, pero aún no conviven. El embarazo es del periodo que era legalmente escandaloso. La decisión de José de repudiarlo en secreto es presentada como un acto de justicia y misericordia, evita la exposición pública que podría dañarla gravemente. La del matrimonio del periodo típicamente temprano. Las chicas se desposaban alrededor de los 12-14 y los varones más tarde, generalmente entre los 18 y 24. No hay datos sobre la edad de José, pero la tradición posterior lo presenta como viudo de mayor edad al momento de desposarse con María, construcción teológica que protege la virginidad perpetua de María, no un dato histórico de los textos canónicos. La genealogía de se presentan dos genealogías incompatibles entre sí en varios puntos críticos. Va de Abraham a Jesús, organizante grupo de 14 generaciones. La línea pasa por David, Salomón, reyes de Judá, José y Jesús. El padre de José en Mateo es Jacob. La genealogía de Lucas va en sentido inverso, de Jesús hacia atrás hasta Adán y Dios. La línea pasa por David, Natán, una línea completamente diferente de la de Mateo, José y Jesús. El padre de José en Lucas es Elí. La contradicción es directa. El abuelo paterno de Jesús a través de José es Jacobo en Mateo y Elí en Lucas. Las dos líneas solo coinciden en David y en José. Y bueno, hay varios intentos de numerosos y ninguno es completamente satisfactorio. Un rasgo bastante en todos los pasajes sobre José, la obediencia inmediata y silenciosa. Cada vez que recibe una instrucción, actuó sin preguntar, sin negociar, sin duda expresada. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estoy mostrando versículos sin referirlo. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Esta obediencia sin palabras es, para algunos comentaristas, el modelo deliberado de Mateo. José como el hombre que actúa sin necesitar explicaciones adicionales. Para otros estudiosos, la ausencia de voz de José refleja simplemente que el evangelista tenía una tradición sobre los hechos, pero no ninguna tradición sobre las palabras de José, así que existió alguna. A pesar de no ser el padre biológico de la cultura canónica, José ejerce funciones de padre en todos los sentidos legales y culturales del término. Pone nombre al niño
y llamó su nombre Jesús. Eso está en Mateo 1:25. En el primer siglo judío, el acto de poner nombre era prerrogativa y responsabilidad del padre. Al poner nombre a Jesús, José lo reconoce legalmente como hijo. Lo presenta en el templo para la circuncisión y el rescate del primogénito, cumpliendo las obligaciones de la ley. Lo lleva a Jerusalén para la Pascua cuando cumple 12 años, edad en que el niño judío comenzaba a asumir responsabilidades religiosas. Es reconocido como el padre por María misma. Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Raymond Brown señala que la paternidad de José sobre Jesús era legal y real en todos los sentidos de la cultura del siglo I. Reconocía la distinción entre el padre biológico y el padre legal. No operaba de la misma manera que en el derecho moderno un hombre que reconocía a un hijo era su padre, punto. Era otra cultura. La desaparición. ¿Qué le pasó a José después del episodio del templo? A los 12 años de José no vuelve a aparecer en el Evangelio canónico, no hay mención de su muerte. No hay escena de despedida, no hay lamento de Jesús ni de María, por él simplemente desaparece del texto. Durante el ministerio público de Jesús no aparece. Cuando Jesús está en la cruz, encomienda a su madre al discípulo amado, lo que interpreta generalmente como señal de José, ya que José quizá ya había muerto y que María ya estaba viuda. Los indicios indirectos los textos apuntan de que José murió antes del ministerio público de Jesús, probablemente mientras Jesús era joven adulto, pero en realidad no está declarada explícitamente en ningún texto canónico. Son hipótesis que se van dando. Marcos 6 del 3 menciona a Jacobo, José, Judas, Simón como hermanos de Jesús y hermanas no nombradas. Mateo 13 del 55 reproduce la misma lista. Gálatas 1 del 19 menciona a Jacobo, el hermano del Señor. Le pregunta si estos hermanos son biológicos de Jesús, hijos de José o de María o parientes de otro tipo, y así uno de los debates en realidad importantes en la historia de la iglesia. El protoevangelio de Santiago. El texto apócrifo más influyente sobre José, escrito probablemente en el siglo II, narra la vida de María desde su nacimiento milagroso hasta el nacimiento de Jesús. Es la fuente de varios elementos que la tradición cristiana posteriormente canonizó: los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, la presentación de María en el templo, los años y la imagen de José como el hombre mayor y viudo. El protoevangelio describe a José de la siguiente manera: es elegido como guardián de la Virgen María mediante un procedimiento milagroso. El sumo sacerdote reúne a los viudos de Israel y la vara de José florece y una paloma sale de ella señalando la elección divina. José protesta que ya tiene hijos y es anciano. Tengo hijos y soy viejo, ella es una muchacha. No sea yo objeto de burla para los hijos de Israel. Durante el embarazo de María, José, interrogado por la autoridad, sospechan que él la embarazó. Ambos son sometidos a una prueba de agua amarga, número 5, y la pasan sin consecuencia. Este texto es enormemente influyente en el desarrollo de la devoción de María y José en la iglesia posterior, aunque no tiene estatus canónico en ninguna tradición cristiana. La historia de José el carpintero, el texto egipcio probablemente copto, en origen, que narra la vida y muerte de José, en primera persona de Jesús, el texto más extenso dedicado específicamente a José en toda la literatura cristiana antigua. Jesús había muerto a los 111 años, habiendo vivido 49 años antes de esposarse con María y 17 años con ella después de que Jesús comenzara su ministerio. La muerte de José es narrada con gran detalle: agonía, aparición de ángeles, esencia de Jesús y María a su lado. Comparación con la muerte del propio Jesús. Jesús pronuncia su discurso sobre la muerte de José, que sirve de marco teológico para reflexionar sobre la muerte en general. El desarrollo tardío de la devoción josefina. Resulta significativo que la devoción formal de José como figura espiritual se desarrolló tarde en la historia cristiana. Durante los primeros siglos la atención estaba centrada en María y en los apóstoles. José era mencionado pero no venerado de manera sistemática. El impulso decisivo llegó en la Edad Media tardía, especialmente con Juan Gerson, canciller de la Universidad de París, quien escribió el primer tratado extenso dedicado específicamente a José y promovió la institución de una fiesta litúrgica en su honor. Bernardino de Sina fue otro promotor clave.
Los títulos hay atributos tradicionales. La tradición elaboró una serie de títulos para José que reflejan las funciones que los textos y la teología le atribuyeron. Padre nutricio o putativo, padre legal y proveedor, distinguido del padre biológico. Esposo de María, su relación con ella define la posición de la narrativa. Custodio guardián, protector de la Sagrada Familia. Patrono de los trabajadores por su oficio de tecton. Patrono de buena muerte, por la tradición de que murió asistido por Jesús y María, muerte más acompañada imaginable para un cristiano. Patrono de los padres adoptivos, en el siglo XX y XXI su paternidad adoptiva lo convirtió en patrón específico de quienes adoptan. El llamado Padre de la enseñanza de Jesús en los evangelios sinópticos, Jesús llama consistentemente a Dios Padre. La centralidad del Padre en la enseñanza de Jesús es un elemento más documentado en su predicación. Algunos estudiosos han sugerido que la relación de Jesús con su padre terrenal José pudo haber influido positiva o negativamente su comprensión o predicación sobre Dios como Padre. Esta es especulación, no exégesis. Los textos no establecen la conexión explícitamente. En Lucas 2, del 48 al 49, cuando lo vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto propone como un contraste implícito en tu padre José y mi padre Dios. La respuesta de Jesús no niega a José, no dice no tengo padre terrenal, sino que establece una prioridad. Hay algo más urgente que la preocupación de sus padres humanos. Y el texto añade inmediatamente que Jesús regresó con ellos a Nazaret. Les estaba sujeto, es decir, continuó viviendo bajo la custodia de José y María. El hombre que actuó sin entenderlo todo, una lectura cuidadosa de los textos sobre José revela un hombre que actuó en condiciones de incertidumbre radical. No eligió su situación, no la comprendía completamente y sin embargo actuó con fidelidad a cada punto de decisión que el texto registra. Esta condición, actuar sin entender, en fidelidad a algo más grande que uno mismo, es la tradición cristiana encontrada resonante y desarrollada espiritualmente. José no es el héroe que entiende, es el hombre que confía y actúa. El silencio como dato José no tenga voz en los textos ha sido leído de formas opuestas, como modelo espiritual, el silencio como virtud, la acción sin palabras como forma de fidelidad, es la lectura devocional predominante. Con visibilización histórica, la tradición no conservó palabras de José porque su perspectiva no fue considerada relevante para la construcción teológica del Evangelio, centrada en María y en Jesús. Como honestidad narrativa, los evangelistas no inventaron palabras para José porque no tenían tradición sobre ellas. Su silencio en el texto refleja el límite de lo que se sabía en una decisión teológica. La paternidad adoptiva como aportación teológica. En el pensamiento cristiano contemporáneo, la figura de José adquirió una nueva relevancia como modelo de paternidad no biológica. Su elección de reconocer a Jesús como hijo, ejercer plenamente la responsabilidad paterna y desaparecer del relato sin reclamar protagonismo. Ha sido leída como un modelo de amor que no depende de la biología, sino de la decisión. Esta lectura es anacrónicamente moderna en sus categorías, pero encontró texto donde apoyarse. José eligió actuar como padre cuando nada lo obligaba y lo hizo sin condiciones expresas. Lo que no sabemos y lo que la tradición inventó para llenarlo. Para cerrar honestidad en este documento es útil distinguir claramente lo que los textos dicen, lo que los textos implican y lo que la tradición construyó en la falta de información. Sabemos con razonable certeza histórica que José era un artesano de Nazaret en Galilea. Estaba desposado con María cuando ella quedó embarazada de Jesús, con perfusiones legales y religiosas de padre en la vida de Jesús. Probablemente murió antes del ministerio público de Jesús, probablemente. Era identificado socialmente como un judío observante de su tiempo. Sabemos de los textos con sus tensiones internas, que las dos genealogías que lo nombran son incompatibles entre sí, que los evangelios lo describen como padre de Jesús en sentido pleno en algunos versículos y como padre adoptivo entre otros,
No pronuncia ninguna palabra en ningún texto canónico. Los evangelios apócrifos elaboraron su figura con datos que los canónicos no contienen. No sabemos si la tradición llenó el vacío. Su edad de desposarse con María, si era viudo o soltero de María, si tuvo hijos antes de Jesús, cuándo y cómo murió, cuál fue su relación cotidiana de Jesús de Nazaret, durante los años de Nazaret, lo que pensó, sintió o dijo en ningún momento de su vida, lo que la historia no pudo conservar, la devoción que construyó, y bueno, eso entre tantos aspectos más. Aquí hay como varios extractos, pensamientos, interpretaciones, extractos de la Biblia, referencias a ideas que son mucho más generales. Bueno, no sé si usted ha ubicado a José de Nazaret, pero hay una gran cantidad de interpretaciones, de libros, de extractos que se pueden hacer en relación a esto. Le digo que igual se puede considerar de que, dependiente de varios aspectos, decidió él tomar un rol en la vida de Jesús, decidió reconocerlo y aportarle su desarrollo. Estos son algunos textos que se pueden ir ocupando con determinadas interpretaciones, que en realidad son analizados en varios discursos cristianos de distinta índole, ya sea de iglesia evangélica, ortodoxa, católica, y bueno, en aspectos canónicos se pueden desprender de varios textos históricos, que son interpretaciones que se le van dando. Y en función de ello, al final son como distintos análisis que se hacen de la Biblia, interpretaciones que se van conjeturando. Por ende, no necesariamente pueden tener un solo autor, sino que son varios autores porque son ideas que se van mezclando y configurando. Bueno, en realidad no tenía mucho que hacerle una pregunta, pero ¿sabías quién era José de Nazaret? ¿Sabías que era un carpintero?